Antes de comenzar a darle lectura al trabajo, voy a contextualizarlos un poco sobre el porqué de esta investigación. Es un trabajo que realicé hace aproximadamente 5 años, que bueno, estoy retomando de nuevo. Y resulta que el glifo de Tlaquiltenango, escudo prehispánico, como toponimia, como de repente se le conoce, tiene una particularidad muy grande. No se conocía hasta la década de los 80, no había sido muy popular dentro del pueblo, y en la década de los 90 se le empieza a popularizar dentro del pueblo. Cuando la gente lo ve más, se hace más notorio, es cuando en el año del 98 se baja la maquinaria del reloj público que estaba en el remate de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, y se coloca una torre en una esquina de la plaza del pueblo donde estaba la maquinaria del reloj, con 4 carátulas, y arriba había una representación de cemento, el glifo. Entonces el glifo, para quienes lo conozcan, el oficial es un muro almenado que arriba tiene una llana en forma como de campana. ¿Qué pasaba? La gente, al verlo, mucha gente especuló y decía que eran un ovni encima de las torres de Tlaquiltenango, ¿no? Entonces empezó a popularizar mucho eso del ovni. Yo iba en la primaria cuando esta voz empezó a correr, y me generó mucha duda, mucha expectativa, y cuando empiezo con el trabajo de investigación fue una de las preguntas que quise aclarar: ¿de dónde sale? Sobre todo cuando descubro el Códice Mendoza, me doy cuenta que Tlaquiltenango propiamente no está. Está Jojutla, está Zacatepec, está Cuauhnáhuac, Tlaltizapán, pero Tlaquiltenango no estaba. Entonces, este documento, que por excelencia es donde se rescataron la mayoría de los glifos de los pueblos, yo buscaba ahí la respuesta y lo que encontré fueron más dudas. Entonces inicié un proceso de investigación al respecto, y es lo que les voy a leer a continuación. Dice: el glifo es la representación pura de la escritura del náhuatl clásico, pues se trata de la forma en que los antiguos habitantes de nuestro territorio nacional plasmaban mensajes escritos en diversos soportes. Contrario a lo que comúnmente se cree, no se trataba de una manera gráfica o artística de representar su entorno, sino de una forma de escritura en desarrollo. Los cronistas europeos, aunque invasores, ayudaron en algunos casos a la preservación de manuscritos precortesianos y códices estilizados novohispanos, documentos que, a la luz de su propia interpretación y experiencia, decidieron clasificar como pinturas, dando fin al desarrollo de aquella lengua escrita original. Otros actores importantes para la salvaguarda de estos documentos fueron los coleccionistas y los empleados de gobierno, que los sacaron del territorio como premio o regalo para otras personas, o simplemente para integrar sendas colecciones personales. Sin duda, la labor de estos cronistas y coleccionistas novohispanos puede y debe ser cuestionada. Sin embargo, es menester decir que la consecuencia de su trabajo a la luz del tiempo terminó siendo positivo, pues de una forma indirecta terminaron por mantener aquellos testimonios históricos lejos de quienes tuvieron la consigna personal o política de destruirles. Los glifos toponímicos son, grosso modo, los nombres de los pueblos escritos en náhuatl original o clásico. Una buena parte de los pueblos del territorio conocido como Altiplano Central conservan su nombre prehispánico, aunque con las variaciones fonéticas y ortográficas propias del paso del tiempo y de la complejidad del momento en que se tuvieron que escribir y adaptar a una lengua diferente a la de origen. Los antiguos mexicanos nombraron a sus pueblos según los elementos más representativos de su entorno, ya fuesen naturales, económicos, históricos, arquitectónicos, etc. Razón por la que desde los primeros diccionarios que intentaron recopilar y traducir palabras del náhuatl al castellano del siglo XVI, sus redactores se esforzaron en descomponer etimológicamente el nombre de los pueblos para determinar cuáles eran las características que los hacían distinguirse de los demás. Durante la segunda mitad del siglo XIX se dio el auge por el estudio de los códices procedentes del siglo XVI y más recientes como una forma de conocer el pasado prehispánico y, por tanto, la raíz de la nueva nación mexicana independiente. Fueron muchos los estudiosos que, cargados por la nostalgia y el sentido de pertenencia, compilaron un gran número de catálogos etimológicos nacionales y locales con la intención de dar a conocer el significado del nombre de los pueblos. Cecilio A. Robelo y Antonio Peñafiel fueron, entre muchos otros, protagonistas importantes de este periodo de estudio de las raíces prehispánicas mexicanas. Los catálogos etimológicos, en su mayoría, partían de la escritura estandarizada del nombre del lugar para conocer la etimología de este, ignorando los glifos conocidos y ocasionando debates intensos entre una propuesta y otra, pues los prefijos o sufijos locativos que un investigador detectaba a veces no eran los mismos para otro. Por otra parte, algunos otros autores sí llegaron a usar glifos contenidos en códices para enriquecer sus obras.
lo que permitió dotar de identidad a los pueblos, pues llegaron a adoptarse como escudos de los mismos. La matrícula de tributos del Códice Mendoza fue, por excelencia, el documento base que más glifos aportó a los estudios y catálogos toponímicos, a pesar de contener una relación limitada de pueblos, tanto en la narración de la conquista de las conquistas de la Triple Alianza, así como en la matrícula de tributos de lugares que tributaban a Tenochtitlan. Luego entonces, ¿qué sucedía con las poblaciones cuyo glifo no era localizado en el Códice Mendoza ni en ningún otro códice conocido? Muchas veces los estudiosos elaboraban propuestas y diseños a partir de la etimología del lugar, es decir, en palabras simples, descomponían la palabra y los elementos que la integraban. Esta propuesta o estas propuestas eran descartadas o aceptadas en debates entre la comunidad científica de la época. El caso del glifo del pueblo de Tlaquiltenango es muy particular. La mayoría de sus pueblos vecinos se encuentra dentro de la matrícula de tributos del Códice Mendoza, debido a que tributaban a Tenochtitlan. Tlaquiltenango quedó fuera de tan pintoresco documento porque tributaba a Texcoco. El desconocimiento del glifo de Tlaquiltenango debió generar desconcierto entre propios y extraños, pues fue un pueblo cabecera del curato franciscano y luego dominico, además de ayuntamiento virreinal o gaditano y mexicano, es decir, un pueblo de suma importancia. El glifo, oficialmente aceptado, se compone de un muro almenado propio de la voz tenamit y de una llana o bruñidor que se utiliza para representar la voz tlaquili. Este glifo se utiliza como imagen institucional de administraciones municipales desde la década de los 90 y también para representar al municipio en catálogos estatales y nacionales. Sin embargo, se trata de un diseño elaborado durante la penúltima década del siglo XIX y supuestamente descubierto en la segunda década del siglo XX. Este mismo diseño fue adaptado y estilizado por diversidad de autores para quedar como lo conocemos en nuestros días. Los catálogos de glifos toponímicos de Eliseo B. Aragón y Manuel Mazares sirvieron como base para la institucionalización y oficialización de los glifos como escudos de los municipios. En algunos casos se les llegó a atribuir a ellos el diseño y propuesta del glifo de poblaciones que no conocían alguno propio con origen prehispánico. Para Tlaquiltenango, ambos investigadores presentaron una propuesta similar: un muro almenado debajo de una llana en 2 dimensiones con colores similares a los usados en el Códice Mendoza. Ellos debieron conocer el glifo de Tlaquiltenango descubierto, entre comillas, por Ramón Mena cerca de 1918. Así lo consigna el propio Manuel Mazari al citar a Mena en su trabajo sobre los códices de Tlaquiltenango o códices Mauricio de la Arena. Ramón Mena refiere haber encontrado o descubierto el glifo de Tlaquiltenango en el número 10 de la colección arqueológica de Buturini, en específico en el mapa de Otumba. Allí menciona que el glifo se compone de un muro y encima el instrumento de albañilería, plomada o brocha. En el documento descriptivo de la colección arqueológica de Boturini, Mena da al glifo de Tlaquiltenango el número 9, con un cuadrado grande, con 2 cuadros pequeños encima y sobre ellos un artefacto de forma irregular con aparente mango o agarradera. La ilustración de Mena es una copia de la original contenida en el mapa. Curiosamente, este glifo tiene debajo de sí el nombre de Atzinco, no el de Tlaquiltenango, que si bien sí aparece en el mapa, está en la parte inferior bastante lejos de su aparente glifo. Hoy en día la tecnología nos permite estudiar con detenimiento el mapa de Otumba gracias a que existe una reprografía digital del mismo, lo que permite estudiar con detenimiento el documento original. Allí encontramos que el glifo al que hace referencia Mena no es más que una representación de una capilla con un derrame de tinta con la que está dibujada, producto quizás del contacto directo con agua. Resulta difícil de creer que un estudioso tan destacado como Ramón Mena no se haya dado cuenta de tal detalle, aunque tampoco es intención de este trabajo sugerir que se haya atribuido a sí mismo tal descubrimiento de mala fe. Pese al intento de Mena, el rastreo del glifo de Tlaquiltenango no termina allí. Debemos retroceder un poco más para encontrar otras propuestas. En 1888, por conducto de la Sociedad Científica Antonio Alzate, el ingeniero Vicente Reyes publicó su Onomatología Geográfica de Morelos, obra escrita originalmente en 1883, pero publicada 5 años más tarde. Reyes realiza una catalogación extensa de los nombres de lugares indígenas del estado de Morelos, desglosa sus etimologías y ofrece un recurso innovador para aquella época, el glifo de la mayoría de los pueblos que compila. Como muchos otros, utiliza de base al Códice Mendoza. Sin embargo, se aventura a proponer diseños para aquellos pueblos a los que no pudo localizar, hecho que él mismo refiere al final de la introducción de su obra. Al glifo de Tlaquiltenango lo coloca en la lámina quinta, en el número 163, un tlaquilqui que copió del glifo de Tlaquilpan en el Códice Mendoza, además del glifo característico de la voz tenamita.
o sea, el muro almenado. Reyes reconoce que las propuestas son suyas, lo cual por ahora le debe valer el mérito del diseño del glifo, al menos hasta no tener evidencia de que alguien lo hubiese hecho antes. La Sociedad Científica Antonio Alzate gozó de gran prestigio, por lo que se puede inferir que el catálogo onomatológico de Vicente Reyes debió ser ampliamente conocido entre los estudiosos de la época, aunque por algún motivo ha quedado casi en el olvido por investigadores contemporáneos. Es posible también pensar que Ramón Mena conoció la propuesta de Vicente Reyes, razón por la que encontró en el mapa de Otumba un elemento pictórico con las características del glifo diseñado por Reyes y pensó haber descubierto el original. Por su parte, hombres como Manuel Massari respaldaron el supuesto descubrimiento de Mena, haciendo indirectamente reinterpretaciones indirectas, del diseño de Vicente Reyes. Es evidente que todos los investigadores antes mencionados desconocieron dolosa o culposamente los códices de algunos pueblos del Marquesado del Valle de Oaxaca, un conjunto de documentos jurídicos sociales escritos desde 1559, dados a conocer por el Archivo General de la Nación mediante una obra conmemorativa en 1933. Estos documentos fueron escritos por tlacuilos nahuas y redactores hispanos. En una de las hojas se expresa una demanda de los naturales del pueblo de Tlaquiltenango, escrito como Taquitenango, contra el Marqués del Valle, por una cuestión de posesión y aprovechamiento de tierras y el usufructo de estas. El glifo del pueblo está escrito, pero sin la llana Bruñidoro Tlaquilqui. También está escrita las almenas escalonadas, aunque tienen orientaciones opuestas, es decir, se ven de frente. Además, es evidente que el glifo fue escrito sin molde y a mano alzada. Y el descubierto por Mena, escrito por Aragón y Massari, con el más antiguo encontrado. Por desgracia, no existe alguna otra referencia virreinal, novohispana o prehispánica que nos ayude a dilucidar las dudas. Lo único que se sabe es acerca de otro códice que pudo existir, mismo que da sustento a la lista de los pueblos que antiguamente pertenecieron a Texcoco, lista donde se encuentra Tlaquiltenango y que, según los memoriales de Motolinía, se basó en una pintura, es decir, en un códice, misma que desgraciadamente se perdió. El decir que el diseño propuesto por Vicente Reyes es un invento no se expresa en términos despectivos, por el contrario, se debe reconocer que sirvió para resolver la problemática del desconocimiento de la existencia de un glifo para el pueblo de Tlaquiltenango a partir de una propuesta con base en los elementos que se conocían y de los que se disponían en la época. Gracias.